Sugiero con el tema que también generó debate, sobre todo en las redes, intenso la semana pasada. Y esto tiene que ver con las diferencias en edad para recibir apoyo como adulto mayor. 68 para la población en general, 65 para la población indígena. Así es. Y ahí hay posiciones muy encontradas. Tú estás en uno de los lados. ¿Por qué no expresas tu posición? Sí, la posición mía es la vieja posición liberal. Todos somos iguales ante la ley. Los conservadores siempre han pretendido que hay diferencias de raza. Los conservadores del siglo XIX planteaban que los nobles y los monarcas eran distintos y por lo tanto necesitaban un tratamiento distinto. Todo el sistema liberal se funda en la idea de que todos somos iguales. Me preocupa mucho que empecemos a tomar decisiones sobre la base de la raza, porque además, ¿cómo vamos a determinar la raza de cada persona? ¿Vamos a hacer pruebas genéticas? ¿O es nada más el que uno diga, yo soy indígena? No, en Estados Unidos. Pues así es en Estados Unidos. Pero, a ver, a mí sí me preocupa que se aplique esta discriminación por raza. ¿Por qué? Pues no crees en la acción afirmativa. No creo en la acción ¿No afirmativa. Yo creo en los programas sociales que se aplican a quienes necesitan los programas sociales. No creo en los programas sociales que se aplican a quienes tienen una determinada carga genética. Pero ¿no crees que la desventaja real, incluso en expectativa de vida, por cierto, es relevante para efecto de la pensión, en la que están los indígenas, merece ser atendida? Pues mira, déjame yo citarte a Benito Juárez, que era zapoteca, y que lo que él planteaba es que la solución, de hecho, de la marginación de los indígenas estaba en integrarse cabalmente a la sociedad, en eliminar los usos y costumbres, en eliminar la propiedad comunal de las tierras, tener propiedad privada, en la desamortización de los bienes de las comunidades indígenas. Eso fue lo que plantearon los liberales del siglo XIX, con los que yo coincido plenamente. Si toda la población indígena es la población marginada, si hay una ecuación 1 a 1, de todas formas yo te planteo que los programas sociales se apliquen a esa población necesitada. Pero empezar a hacer distinciones de raza, como hacían los nazis en Alemania y planteaban que pues había la población aria y el resto de la población, simple y sencillamente no estoy de acuerdo. Y yo creo que si empezamos por ese camino vamos a terminar muy mal. A ver, es que justo completamente la posición contraria a la de Sergio. Creo que Sergio está equivocado. No es liberal. Un conservador. Es un libertario más que un liberal, y porque creo que la política identitaria de los liberales del siglo XX es la que está aplicando en el tema de acciones afirmativas. En México, de entrada, la población indígena sufre 70% de pobreza en contraste con el 39% de la población en general. Yo sí celebro, aplaudo que el presidente haya puesto, con las palabras equivocadas tal vez, el tema del racismo que impera en este país en la discusión pública. Me hubiera encantado escuchar más bien a una persona indígena, ponerlo en el debate, ser el centro de la atención y no al presidente de la República, pero qué bueno que lo hizo el presidente, porque creo que desde el movimiento zapatista no habíamos vuelto a hablar en México del tema del racismo y cómo es una barrera de acceso estructural para poder gozar de muchos derechos que en este país en teoría deberíamos de tener. Para recordarle a Sergio nada más, la Ley Federal para Prevenir y Erradicar la Discriminación, artículo 15 bis, es una obligación del Estado mexicano aplicar para todos los poderes públicos federales y aquellas instituciones que estén bajo su regulación medidas de inclusión y acciones afirmativas. Es decir, es una ley en este país, una ley liberal que, por cierto, aprobó el PAN en 2003. El PAN, que hoy en día, y es el otro tema de la discusión, repite lo que acaba de decir Sergio. Julen Rementería puso un tuit muy desafortunado, muy mezquino, lamentable, en donde compara justamente estas políticas de acciones afirmativas con el nazismo, con Hitler, una confusión tremenda en todos los aspectos por donde se puede hablar. El racismo inverso no existe. Lo que existe es la discriminación positiva y es justamente para tratar de ayudar a estas poblaciones que están en una situación de precariedad, en una situación de falta de acceso. Y yo sí celebro que México tenga acciones afirmativas en CONAPRED, en INMUJERES, en Salud, en la Secretaría en la Corte, en Comunicaciones y Transportes, hasta en el INE. Hay municipios en donde indígenas, hay creo que 19 municipios, 13 municipios indígenas en México, en donde el INE ordena que haya candidatas y candidatos indígenas. Celebro muchísimo que este debate está ahí. Lamento mucho que la oposición y que el PAN no tengan ni los argumentos ni la inteligencia para poder debatir esto, porque lo que había que hablar más bien es si estas políticas han tenido resultados o no. Y también está medido, Coneval lo mide desde 2008. La pobreza en las poblaciones indígenas no ha mejorado en estos 11 años, desde que Coneval incluyó la pregunta indígena en un estudio de 2008. INEGI lo pregunta también,
¿Cómo se resuelve? Autoadscripción. INEGI pregunta si la En todas persona partes del mundo. se identifica como Ahora, tal. quiero decir, esto no es nuevo ni estamos inventando aquí el hilo negro, ni mucho menos. Estados Unidos tiene acciones afirmativas. ¿Cómo se define quién es afroamericano en Estados Unidos? Les preguntas. ¿Tú qué eres? En México se hace exactamente igual. Simplemente se les pregunta y las personas lo responden. Los datos que tenemos en México son tan escandalosos que a mí me parece escandalosa la reacción de decir que porque les van a dar 3 años antes a las comunidades indígenas el apoyo a adultos mayores, les consideran como si les estuvieran quitando algo. La barrera de acceso estructural, que es la que está diciendo, en los datos de Coneval son, no solamente la pobreza está mayormente vivida en las comunidades indígenas, las mujeres indígenas. Más del 50% de las mujeres indígenas están en condiciones de pobreza contra el 7% de mujeres en zonas urbanas. Realmente las acciones afirmativas, es la primera vez que escucho decir estas cosas del nazismo porque se refiere a indígenas. Entonces, ¿qué opinan de las cuotas de mujeres? Es exactamente lo mismo. Exacto. ¿Somos distintos? No, simplemente es una condición estructural que no permitía el acceso de un grupo al poder. ¿Por qué? Porque estaba monopolizado por otro grupo. Es ese grupo que monopoliza estructuralmente el poder el que hoy se siente ofendido. Ofendido por 3 años. Dirías, es una cancha tan dispareja que requiere una serie de acciones para emparejarla. Y esto ni siquiera es una acción, esto es una gota de agua. Decir que 3 años antes, porque la esperanza de vida tampoco es igual, nada es igual. Entonces, ¿estamos descubriendo que hay diferencias? En una sociedad con diferencias hay medidas diferentes y eso no termina por envenenarnos, sino por hacernos cargo de lo que nos ha dividido y nos ha separado durante mucho tiempo. Me parece no solo bueno, sino lo que me parece tremendo es la reacción que provocó. Tú eres un libertario también. Yo soy libertario. Primero decir el genio comunicativo de López Obrador, de nuevo, ¿no? Cambio el tema, aquí estamos hablando de esto, del racismo, si hay racismo, no hay racismo, cómo enfrentar el racismo. Que está bien también, ¿eh? No, está bien, pero es un genio comunicativo. Yo siempre lo he dicho, el presidente tiene una capacidad de poner temas en la agenda pública para que no se hablen de los otros temas que sí lo perjudican. Porque sustantivamente son importantes. Pero esto es muy importante. Sí, sin duda, no, sin duda. Nada más reconocerle al presidente. Bueno, y ahora, ¿dónde estás sustantivamente? Mira, yo te voy a decir, en la tradición liberal, efectivamente, el tema de lo que se llama la discriminación positiva, el trato desigual a los desiguales, sí es parte de la tradición liberal, yo diría, más de los autores más del siglo XX, sí. ¿No? Ahora, ha generado mucha controversia también, hay que decirlo, en los países donde se han implementado la discriminación positiva. ¿Ha servido o no? ¿Qué dice la evidencia empírica? Claro, en Estados Unidos yo he seguido el debate y hay muchísimos estudios que dicen no sirve para nada. Y hay muchísimos estudios que dicen sí sirve. O sea, hasta en el tema de tratar de medir estas cosas hay diferencias. Porque hay una carga ideológica muy fuerte también, ¿no? En muchos estudios. Pero no debería ser en el caso de la academia, ¿no? La academia debe de ser más neutral en ese sentido. Por cierto, hablando de la academia, ahí hay una discriminación positiva porque hay cuotas para afroamericanos, para latinos, y las mujeres, etcétera. ¿tú te imaginas en México la clase política para mexicana? Discriminación para asiáticos. Exacto, que son los que más se han porque beneficiado. son los mejores. Exacto. Pero sí. No, nada más iba a decir, ¿tú crees que habría la cantidad de mujeres políticas que hay hoy actualmente en la política sin la política de cuotas? No, bueno, yo creo que no. Y yo te voy a decir mi ¿estás de acuerdo posición con el trato desigual? Yo creo que sí. En una sociedad tan desigual como la mexicana. Yo y me considero liberal. Yo creo que la discriminación positiva funciona y sí me convence el trato desigual a los desiguales. Y la diferencia, Sergio, con el tema de los nazis es que a los judíos los mandaban a los campos de concentración. Aquí lo que está diciendo el presidente, a los indígenas les vamos a dar. O sea, ya hubiera querido yo que los judíos los hubieran discriminado de manera positiva en Alemania, ¿no? Lo que estoy señalando es que es muy mal camino. Yo estoy completamente de acuerdo en que podamos apoyar a quienes tienen necesidad de apoyo. Sí. No estoy de acuerdo en que la decisión se tome por la raza. No. Por la raza. Bien, esa es una aclaración. Pero eso es lo que estoy diciendo. Sí. Por el sexo tampoco. No estoy de acuerdo tampoco en las cuotas de género, no estoy de acuerdo. Yo creo que todos debemos ser los mismos ante la ley. Esa es mi posición, siempre la he mantenido, quien quiera que me ha leído lo sabe. Y he tenido el placer yo de conocer a un montón de mujeres
que no recibieron cuotas y que tuvieron desempeños políticos extraordinarios y muchas de todos los partidos, de lo que hoy es Morena, o sea, el viejo PRD, de la izquierda, de la derecha, y eran mujeres extraordinarias que no tuvieron cuotas de género para ayudar. Es un debate inacabado, me parece, Sí, y el sí. tema es si la evidencia empírica demuestra que esto funciona o no funciona, ¿no? Raimundo. Está dividido. No, yo creo que volvemos, yo lo he platicado aquí algunas veces, es un problema de discurso. Es un problema de cómo se frasean las cosas. Yo creo que el presidente, que es un genio comunicativo, la manera como lo fraseó, pues incendió, y la otra parte, que está totalmente enconada, reaccionó También. totalmente de acuerdo con eso. Yo creo que ahí estamos atrapados. Yo creo que no nos lleva a ningún lado seguir alimentando todo este tipo de división. ¿En qué momento va a saltar de las redes sociales a las calles? Pues no parecería que iba a faltar mucho. Yo sí creo completamente que en sociedades tan asimétricas, por supuesto que tiene que haber una acción afirmativa. Si en sociedades más simétricas, como Estados Unidos, se tuvo que hacer un proceso de acción afirmativa para tratar de equilibrar las cosas, pues en una sociedad como la mexicana, claro que estoy totalmente a favor de esta propuesta del presidente. Lástima que solamente se quede en eso. Ojalá y fuera mucho más profunda. Me gusta mucho esta figura de una gota. Sí se requiere una mayor acción afirmativa en una serie de políticas públicas en este país, definitivamente. ¿Para cuándo nos va a resolver el problema de la desigualdad de una generación? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Pero tenemos que hacer algo, porque el no hacerlo, lo único que ha provocado es un mayor ensanchamiento. Pero parte de esta discusión tan tramposa que tenemos hoy en día en la lana pública es el tema de las mujeres. A ver, ¿por qué no se incendió y se incendió la discusión pública como se incendió esto cuando todos dijimos, a ver, que haya una equidad de género, entonces Pero que sí haya se cuotas? incendió. No, Hasta con las Juanitas. Diputadas Juanitas Con las hubo Juanitas. una Pero esa fue- resistencia. Sí, No, pero la esa magnitud fue incendio, una derivación Sí, de otra incendio. naturaleza. Eso fue ya una perversión de un una modelo. perversión. O sea, Es más correcto. no fue por el instrumento. Pero decían, ¿cuántas mujeres han podido acceder a puestos que no hubiera sido posible de otra manera? Pero no hubo este debate. ¿Y por qué no hubo este debate? Porque yo creo que estamos, Sí. de nuevo, como el caso de Evo Morales, que lo platicamos la semana pasada, que Atrapados. todos atrapados en el La choque polarización. pro o contra Andrés Manuel Muy López de Obrador. redes. Que por sí. cierto, Es de redes, exactamente, sí. no es Muy de exclusivo de redes, México, sí. Es un signo de nuestra era. Yo no estoy De diciendo... redes, o de esta redes. era, sino Yo no nuestra. creo que No los solo mexicanos en seamos redes. únicos, pero estamos hablando de México, Sí. no estamos haciendo el análisis comparativo, Sí. que tienes toda la razón. Pero en este caso sigo pensando que este es un debate que nos tiene totalmente atrapados Cierto. en algo que nos impide ver otras cosas más importantes como, ¿qué hubo que dice el presidente esto? Empújele un poco más, que no nada más sea esto, que vaya más a fondo. Tienes la oportunidad de cerrar este debate. Ya, con 4 puntos. Yo voy a tener que hacer un... Sí, claro. Es una- buen debate. Bien, Pues yo también. 4 puntos. A ver, primero, tú decías que abrió el debate el presidente. No, yo creo que el presidente, como virtud y vicio, tiene la característica de animar la discusión, pero no de enriquecer el debate. Juan. Es decir, ¿por qué? Porque de pronto, y segundo punto, es lo que decía Leo, tiene la magia de no engancharse en aquellos temas que no quiere tocar y de engancharnos donde quiere que nos enfrasquemos. 3, yo no creo que sea una discusión étnico-racista, creo que es una discusión sociopolítica, que está en el eje de sus prioridades. Y por último, 4, bueno, ya lo decía, este hombre es capaz de mover la agenda y llevarnos al terreno donde él se siente a gusto. Este es uno de esos campos. Ahora, sí creo que justamente, regresando al tema del presupuesto, la desigualdad para él está en el eje de sus prioridades. Claro. Y este es uno de esos. A ver, Yo sí quiero decir esto. Hay esta idea de que lo que tenemos que hacer con la población indígena, con la población necesitada en general, es darles subsidios, darles un trato especial. Yo estoy completamente en desacuerdo. Creo que lo que tenemos que hacer es darles prosperidad. ¿Cómo se logra la prosperidad? Con el mismo tipo de medidas que los liberales defendieron desde el siglo XIX, es eliminar los derechos colectivos, proteger la propiedad privada, proteger los derechos individuales, tener sistemas educativos. Lo que planteaba Benito Juárez
para su Oaxaca de mediados del siglo XIX sigue siendo vigente. Pero parece que tenemos políticos que lo que quieren es que los pobres permanezcan pobres para poderles dar subsidios y recibir su voto. Perdón, nada más, ¿puedo decir una Sí, claro. última cosa? Y tiene que ver con lo que dijo René, que me parece muy interesante, y con lo que dijo Raimundo, que es este tema de efectivamente la polarización del debate. Hay una parte en donde qué terrible es que se pierda completamente la claridad para ver los asuntos. En este caso es una gota de agua. El tema de los 65-68, absolutamente no determinante en el tema de la desigualdad, y acabamos con Hitler citado. Es que, perdón. Entonces, y esto no es, o sea, claramente el presidente es un animador, por no decir un provocador de estas cosas, pero qué bárbaro. La otra parte tampoco es que haya hecho un gran esfuerzo por no engancharse. Y creo que aquí el asunto es qué gran desafío a quien quiera hacer la oposición de Andrés Manuel López Obrador, porque lo primero que tendrá que hacer es no caer en todas las trampas. Es decir, ser capaz de enfrentar con argumentos y no con estas cosas que descalifican a la oposición como una alternativa al presidente, que los manda una y otra vez a estrellarse con la pared diciendo cosas inauditas.